Ahora le aprecio mucho, de verdad, como siempre, la confianza que me da el doctor, el subsecretario Hugo López-Gatell, de contestarme esta llamada. Estimado doctor López-Gatell, ¿cómo está? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes, gracias, con mucho gusto de hablar con usted. Al contrario, primero le pregunto, ¿cómo le va la vida, doctor? Pues ahí vamos, una vida intensa en las últimas 3 meses, enfocada fundamentalmente al trabajo y al cuidado de esta epidemia, pero satisfecho por lo que vamos logrando, atento y consciente de lo que falta por lograr. Y preocupado de lo que falta, ¿no, doctor? Pues sí, siempre es muy lamentable saber que a pesar de que uno conozca o que tenga una predicción clara de lo que va a ocurrir, que lo haya uno anticipado, pues hay una parte que es irremediable y desafortunadamente lo irremediable, lo dijimos desde enero, es que este tipo de fenómenos de epidémicos emergentes no se pueden detener como ha ocurrido en todos los países del mundo, no hay manera de detenerlos y lo mejor que uno puede lograr es disminuir su intensidad, mitigarlo, hacer lo que disminuya el número de contagios, de casos y sobre todo lo importante es que nadie se quede sin atención. Pero finalmente la enfermedad en sí misma es una enfermedad que tiene también una expresión grave, que aunque ocurra solamente en el 5 al 6% de los casos, pues finalmente son vidas humanas, son personas que tienen tienen un cuerpo, tienen un alma, tienen una familia, y perder la vida de un ser humano, aunque fuera solo uno, es un evento muy doloroso. Y además, doctor, en las actuales circunstancias, es una muerte terrible, es por asfixia, y lo siguiente más terrible es en la soledad, doctor, ni una mano que le dé un cariño, ni un beso, ni una despedida, ni un te quiero, ni un te amo, ni un nos veremos pronto. Sí. Mueren en la soledad del respirador o sin él. Sí, efectivamente. Todo esto es situaciones muy tristes, muy dramáticas, porque al final a muchas personas las toma por sorpresa. Y comentaba yo respecto a las dramáticas escenas de la situación que todos conocimos, ocurrieron en Ecatepec el fin de semana. Sí. Ilustran, desde luego no es ni el caso único, ni necesariamente la única manifestación de este fenómeno, pero ilustran mucho cómo el efecto sorpresa causa también un dolor adicional. De por sí causa dolor perder a un ser querido, con mayor razón cuando no se tiene una identificación de que esto puede ocurrir. Y en el caso de este muchacho en Ecatepec, pero que estoy seguro que esto varias otras personas y familias lo han experimentado, está este efecto sorpresa de ver a una persona en buenas condiciones aparentes, que platica, que come, que convive, y pocas horas después, literalmente pocas horas después, ya llegando a un evento final. Esto nos ha llevado también a insistir mucho, lo hacemos casi cada noche en la conferencia vespertina, de que las personas ojalá pudieran tener los elementos que les ayuden a tomar conciencia de que la enfermedad, cuando ya llega al límite, es porque han pasado varias horas o quizá días desde que empezó el daño pulmonar, y ese daño pulmonar se puede sostener con la persona funcionando durante 3-4 días, porque el cuerpo humano, sobre todo en personas relativamente jóvenes, tiene una buena capacidad de adaptación. Entonces, tarda el cuerpo humano en alcanzar el punto de percepción de que está faltando la oxigenación del cuerpo. Pero llega un punto en cuando ya se detecta y se percibe como dificultad para respirar, como fatiga, como palidez, que es observable por los demás, cuando ya se han agotado una importante parte de las reservas orgánicas. Esto quiere decir que ha habido un periodo sostenido de falta de oxigenación y que esa falta de oxigenación ha dañado órganos vitales, y esto lleva al agotamiento de la capacidad orgánica del cuerpo. Así es. A ver, doctor López-Gatell, de nuestras primeras conversaciones allá en enero y luego en febrero, su proyección o la proyección matemática de que le habían
que habían hecho usted y los especialistas, hablaban de un pico en junio, y luego para empezar a bajar a finales de junio y ya estabilizar abajo julio, agosto, con secuelas hasta octubre, hasta septiembre, octubre. Y con habíamos hablado, bueno, usted me había dicho quizás 250,000 enfermos. Esto después de la penúltima vez que hablamos, usted me comentó que había nuevos estudios matemáticos y que del promedio de los estudios matemáticos del pico, este se ubicaba entre el 8 y el 10 de mayo, que porque algunos estudios lo programaban antes del 6 y otros después del 10. Uh-huh. Ahora ha hablado usted del 5 de mayo, que es hoy, y hoy habló del 6 de mayo, que es mañana. ¿En qué punto nos encontramos y dónde ahora, con toda esta información que tiene, ubica el pico del, pues, ¿qué diríamos? ¿Del contagio o de los enfermos? ¿De qué estamos hablando primero? ¿De los enfermos? Gracias por la pregunta, Joaquín, porque efectivamente es importante que lo visualicemos con ese sentido panorámico de lo que hemos venido conversando todas estas semanas. La predicción original de esta prolongación hasta junio, para encontrar el punto cumbre, el pico de la curva epidémica posible, y luego su prolongación hasta entrado agosto o septiembre, en esencia sigue vigente. Cuando pensamos en el conjunto de casos que se van a manifestar en el país. Ahora, lo que ha sido un elemento muy importante y además resultado en una noticia positiva que nos han hecho ver los expertos en epidemiología matemática, es que en realidad no es una curva epidémica única. El comportamiento de esta epidemia es en parches. Geográficamente se distribuye en parches, de tal suerte que tenemos, por ejemplo, en este momento, 5 ciudades que son las de máxima transmisión: la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, Cancún, el municipio de Benito Juárez, tenemos también Culiacán, Sinaloa, tenemos Villahermosa y tenemos Tijuana, gruesamente relacionada con Mexicali, pero sobre todo Tijuana. Entonces, estos 5 lugares están más o menos sincronizados en términos de tiempo sobre la ocurrencia de su epidemia. La más representativa, por el tamaño que tiene, que es gruesamente una casi cuarta parte de la carga de enfermedad, más que la cuarta parte, de hecho la tercera parte de la carga de enfermedad acumulada, es la Ciudad de México y la zona conurbada, el Valle de México. Para el caso de esta epidemia del Valle de México, el momento cumbre de la epidemia es justamente entre el 5 y el 6. Los matemáticos dijeron entre el 5 y el 6, vamos a decir a mitad de la noche de hoy, es la predicción del momento cumbre de la epidemia en el Valle de México. Pero en la medida en que otras regiones pudieran empezar a tener transmisión, hoy, esta mañana mencioné Veracruz, mencioné Yucatán, mencioné Morelos, a pesar de que tiene una población relativamente pequeña, Tlaxcala también con una población pequeña, en su momento posiblemente Tamaulipas está también entre los que siguen, Hidalgo. Entonces se van a empezar a presentar picos epidémicos que localmente se comportan como si fueran, hágase de cuenta, países distintos. Cada región del país va teniendo sus momentos epidémicos, y en conjunto, cuando consideramos todos los picos epidémicos, si tendiéramos una curva epidémica, hágase cuenta que es como una sábana que ponemos sobre las montañas, este momento epidémico sí se puede prolongar hasta junio, donde tengamos el punto máximo. Y después ya transmisión residual, que sí se puede tranquilamente extender hasta finales de julio, agosto o incluso septiembre. ¿Cómo le llamó, doctor? ¿Contagio residual o...? Sí, contagios residuales le llamo al momento en donde ya empieza a bajar la velocidad de transmisión. Esto se manifiesta porque el número de casos diarios empieza a ser progresivamente menor, contrario a lo que todavía estamos viviendo, que día a día, en los últimos 10 días, hemos tenido aceleradamente mayor cantidad de casos. Es decir, no solo
más casos que el día previo, sino la diferencia de casos entre un día y otro se ha ido haciendo cada vez más grande conforme nos acercamos al momento máximo, al acme, al pico, a la punta de esta curva epidémica. Posterior al día 5 o 6, lo que se espera, la predicción, es que empezaremos a ver disminución en el número diario de casos, y al momento de ir disminuyendo, llegará un punto en donde se agote el periodo epidémico de cada una de estas 5 zonas, pero empezarán otras zonas a activarse. O sea que mantiene la proyección matemática, doctor, de que en junio sería el pico, porque al bajar los 5 puntos que hay ahora a 0, ¿sí? Ajá. Subirán en otras regiones del país. Y obviamente con el promedio se aumenta, se vuelve a dar la curva. Es correcto, aunque también es importante, y los propios asesores matemáticos nos lo han dicho, y los quienes somos epidemiólogos estamos de acuerdo, pensar en una sola curva como de todo el país no es apropiado en países que son tan extensos territorialmente y tan diversos poblacionalmente. Estados Unidos, Brasil, México. Para países grandes, este tipo de predicciones únicas nacionales no son convenientes. Incluso en el caso de Italia, el comportamiento epidémico de la zona norte fue muy diferente en fechas y en tamaños y en duraciones respecto a la zona sur, aun cuando Italia es un país considerablemente más pequeño que México. Ahora, entonces, ¿habría curvas regionales, podríamos decir? Es correcto, ese es el término más apropiado. Hay curvas epidémicas regionales, y es correcto además llamarles regionales, porque no necesariamente, aunque uno en términos administrativos las ubique por entidad federativa, por estado, en realidad el comportamiento no se limita a los estados. Una de las muestras más claras es precisamente el Valle de México. Comentaba yo el otro día con el gobernador Alfredo de Mazo, si tenemos que atender a la visión epidemiológica, para fines prácticos, todo el Valle de México se comporta como si fuera una sola entidad federativa. En cambio, el Valle de Toluca, lo más probable es que se va a sincronizar con la zona norte, los municipios en la parte norte del Estado de México, y guardando una muy pobre relación con la temporalidad de lo que ocurre en el Valle de México. Ahora, doctor, el presidente dijo hoy, y usted estaba ahí, que para el 17 de mayo él estaba viendo una normalización. Yo no sé, yo no soy científico, yo solo pregunto y me voy básicamente a lo que usted ha declarado, que es lo que ha sido mi guía. ¿No cree que está muy cercano, doctor, empezar a normalizar el 17 de mayo, cuando todavía mayo va a ser un mes de congestión? Claro, la pregunta que hace es muy, muy relevante. Hace un par de horas terminamos una más de nuestras videoconferencias semanales con las y los secretarios estatales de salud, y justamente secretarios de varios estados que están a punto de entrar en periodos de transmisión intensa nos comentaban su preocupación de que en un momento dado, cuando nosotros damos información nacional para todo el país, estamos haciendo una generalización en términos de tiempo, aplica a estos primeros estados o regiones que tuvieron transmisión. Pero a ellos les mete en una contradicción aparente, porque nosotros estamos hablando ya de la proximidad del momento de suspender la Jornada Nacional de Sana Distancia, justo cuando ellos están arrancando sus epidemias en las fases más intensas. Esto es el caso de lo que nos comentó la doctora Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, y también el doctor Benítez, secretario de Salud de Hidalgo. Y tienen razón. Esencialmente lo que es importante, y vamos a hacer el esfuerzo desde esta misma noche, la conferencia, es ir posicionando el mensaje de cómo se comporta regionalmente. Ya lo hemos dicho, hemos presentado mapas estatales y municipales, pero enfatizar que ahorita, durante estos 43 días que llevamos y los 25 que nos faltan, utilizamos una medida de alcance nacional, pero eso no quita
que una vez levantada esa medida nacional, en las regiones donde se está todavía con alta transmisión, y es muy probable que esto incluya todavía el Valle de México, debamos mantener acciones locales o regionales que puedan ser igual o más intensas en términos de restricción de la movilidad. Pero al levantar las medidas nacionales, lo que sí nos ayuda es a que las zonas que tienen baja transmisión, ya sea porque pasaron ya su momento epidémico o porque todavía no han entrado en él, puedan empezar a liberar actividades, obviamente con la precaución de tener las intervenciones de contención comunitaria que aplican tanto al inicio como en la salida de las epidemias. Sí, pues para no provocar lo que la OMS ha hablado de la segunda oleada por el fin o por el fin del confinamiento. Es correcto. Ese es el punto a cuidar y estamos coordinados, como siempre, con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. Mi agradecimiento, por cierto, para la oficina de la OPS en México, el señor Cristian Morales y el doctor Jean-Marc Gabastó en particular. Tenemos un diálogo muy fluido que nos permite estar muy coordinados con estos organismos internacionales, y todos en el mundo, justamente la gran inquietud que tenemos es cómo equilibrar el retorno a la normalidad hasta donde sea posible para permitir la reactivación económica, para permitir, obviamente, nuestra mayor preocupación es el bienestar de las familias que viven al día y que ya están experimentando importantes afecciones pues a su economía familiar y a su bienestar. Entonces, necesitamos también regresar hasta cierto punto a la normalidad sin descuidar el elemento de no estar en riesgo de un rebrote. Ahora, doctor López-Gatell, la última vez, bueno, la vez más reciente que hablamos, espero que nunca haya una última, nos referimos le planteé el tema del regreso a clases el 1 de junio. Usted me dijo que no era una fecha fatal ni ejecutiva, sino que era una fecha referencial. Sigue siendo referencial, y yo le agregaría esto, también podría ser regional, ¿no? Sí, es correcto, tiene usted mucha razón. En este momento, hoy 5 de mayo, sigue siendo referencial. Tenemos un grupo de trabajo del gobierno compuesto por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, desde luego la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por su doble papel, tanto como institución de salud como institución de seguridad social. Y en este grupo de trabajo estamos analizando, por cierto, con la valiosísima ayuda de CONACYT y los distintos grupos académicos, expertos tanto en matemática como en geografía, que nos han ayudado a hacer unos análisis muy interesantes que nos permiten identificar la vulnerabilidad de cada región, medida como un índice compuesto de acuerdo a los siguientes criterios. Tenemos la vulnerabilidad social, es decir, las distintas variables socioeconómicas que permiten representar a los municipios de acuerdo a sus capacidades económicas y sociales de solventar la vida diaria. El segundo es la capacidad instalada de resolución de sus servicios de salud. Y lo tercero es la frecuencia acumulada, la prevalencia y la mortalidad de ciertas enfermedades crónicas que sabemos que son muy importantes para el riesgo de tener la forma grave de COVID. Estos elementos, más un análisis muy sofisticado de conectividad entre municipios, nos han permitido identificar regiones de vulnerabilidad, considerando vulnerabilidad como el riesgo de reemergencia o de inicio de la epidemia, localmente hablando, pero también de que tenga un impacto mayor o menor de acuerdo a las otras variables. Con base en esto, en este grupo de trabajo estamos terminando una propuesta de reapertura escalonada, ordenada, que privilegie el cuidado de la salud, pero considere las oportunidades para una reactivación de la vida pública, especialmente en el tema de las economías de pequeña escala. Y todavía no hemos resuelto en términos de fecha, pero estamos próximos. Durante esta semana estaremos concluyendo la recomendación para presentarla formalmente una vez que se tome la decisión
de cuál sería la fecha más apropiada de estas distintas etapas de reapertura. Ahora, como me decía usted, no quiero que me lo reconfirme, en lo que es la zona Valle de México, es imposible que se reactive o que se libere o que se acabe el confinamiento el próximo día 17. Y yo lo veo improbable. Yo considero que es improbable la Ciudad de México, también Tijuana, las 5 zonas que hemos mencionado, y muy probablemente las que están empezando, y yo veo improbable que estemos en una condición segura para que ahí levantemos las medidas que ahora están con la jornada nacional y que después del 30 se tendrán que convertir en medidas locales. Aunque sean repetitivas en varias regiones, tendrán que tener un carácter local y obviamente el gobierno federal estará para acompañarlas, darles coherencia, sincronía y estar tomando decisiones de consenso con las autoridades sanitarias estatales. O sea, doctor López-Gatell, de esto que he escuchado, que ya vamos otra vez a salir a la calle, ni hablar, ¿eh? Yo pienso que hay 2 elementos que siempre es muy difícil establecer un mensaje balanceado, y se lo platico de esta manera. Yo hoy mismo que me referí con optimismo a que estamos aplanando la curva. Sí, lo he escuchado. Eso. Exacto. Esto en quien está viviendo la adversidad, y le pongo dos perspectivas. Una, quien tiene una persona enferma o quien tiene un familiar o amigo cercano que perdió la vida en el evento. Uh-huh. Esa es una perspectiva. La otra es de nuestros compañeras y compañeros, médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de salud que está literalmente en un estrés, en una situación de altísima demanda de sus responsabilidades, incluso en riesgo por las condiciones de bioseguridad que enfrenta al atender a personas con COVID. Ellas y ellos, cuando escuchan este pensamiento de optimismo, les resulta chocante, les resulta adverso, porque dicen, ¿cómo es posible que digan que vamos bien cuando aquí lo estamos viviendo mal? Es entendible, completamente entendible. Pero son 2 perspectivas que no están peleadas, son 2 mensajes diferentes. Y ayer también yo lo decía por la noche, o el domingo, ya no me acuerdo, decía de esta manera, y es como lo quisiera volver a expresar. Si vemos las cosas desde el punto de vista de la salud de quienes padecen COVID, quienes han sido contagiados por COVID, y no se diga de quienes han perdido la vida por COVID, nunca vamos a ir bien. Tener una epidemia nunca es deseable, perder la vida de un ser humano siempre es algo que debe ser considerado con toda seriedad y que duele en el alma. Pero eso no quita que si vemos las cosas panorámicamente, en términos de el tamaño de epidemia que pudimos haber tenido si no hubiéramos actuado, y la que estamos teniendo producto de las intervenciones, del momento en que se hicieron las intervenciones, de la respuesta social que ha permitido que se mantenga una desmovilización social muy importante, si no lo hubiéramos logrado, entonces hubiéramos tenido una epidemia mucho peor. Y cuando comparamos el escenario de lo que hubiera sido con lo que es, y que esto lo podemos ver con evidencia científica, creo que vale la pena tener un reconocimiento, no para nosotros como gobierno, sino para la propia sociedad, que es quien hace posible esto, de que gracias a esa contribución vamos bien en ese sentido, pero no está peleado con el drama humano, obviamente, de la enfermedad y la muerte. Sí, por supuesto. Ahora, doctor, nada más para que nos quede claro. El tema de la normalización, ¿sí? No puede ser un tema a nivel nacional, sino sería en todo caso regional. El presidente habló en algún momento de 1,000 municipios. En el Valle de México, ni hablar que se va a desconfinar el día 17, ¿no? Es correcto. Ajá. Y es muy difícil, o es muy improbable, así lo cita usted, que volvamos a clases en todo el país el 1 de junio. El 1 de junio lo más probable es que tengamos una situación en donde podamos reiniciar actividades escolares en la mayoría del país, pero no selectivamente en aquellas regiones que estén empezando sus epidemias o que todavía estén muy cerca del momento máximo de epidemia y por lo tanto tengan una intensidad de transmisión demasiado alta
que nos llevaría a un riesgo de reactivación. Que podrían ser los 5 actuales focos, ¿no? Los 5 más posiblemente otros 5 o 6 que van empezando. Exacto. Bien, y doctor, y el mensaje es que nos quedemos en casa hasta, vamos, que no hay plazos cortos aquí para quedarse en casa. Es correcto. Yo exactamente, y quisiera también aquí expresar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, mi agradecimiento, mi respeto, mi reconocimiento a todas las personas que se han quedado en casa con la conciencia de que están contribuyendo no solo a protegerse a sí mismas y a sus seres queridos más cercanos, sino al conjunto de la sociedad mexicana, porque esa contribución no se ve y no se siente, y en un momento dado, pasar 43 días en una restricción física, en casa, sin la fuente de ingresos, sin convivencia con los seres queridos, empieza a causar un fenómeno muy comprensible de desesperación, incluso de tristeza, de ansiedad, de depresión incluso. Y, sin embargo, la sociedad mexicana, en una enorme mayoría, se ha mantenido con esa disciplina y ha logrado que se mantenga un buen control hasta donde es posible de esta epidemia. Un poquito más de paciencia, quedan 25 días, y estos 25 días son cruciales, porque ahorita que estamos en el momento de máxima transmisión, no podemos aflojar. Si aflojáramos, tendríamos indudablemente una reemergencia que nos llevaría justamente al escenario indeseable que hemos logrado evitar como sociedad a lo largo de todas estas semanas. Es decir, no podemos aflojar las medidas, ¿de acuerdo? No podemos ni debemos aflojar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quédate en casa, sigue siendo el mensaje, por lo menos hasta el 30 de mayo en forma generalizada, y después del 30 de mayo selectivamente en las zonas donde haya alta transmisión o se esté empezando a tener alta transmisión. Y claro, y esto tendrá que ser pausado, ¿no, doctor? No se puede de repente abrir todo y todos a la calle. Es correcto. Aquí tiene que ser también muy organizado. Si bien la medida inicial fue súbita y generalizada, la salida tiene que ser escalonada, organizada, pausada, para que no se convierta en un nuevo embate de la epidemia. Bien, doctor, pues le aprecio mucho, como siempre, doctor López-Gatell, la confianza, pues que siento que me tiene cuando me contesta el teléfono, y la claridad con la que se explica, y quedamos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Perfecto, con mucho gusto, Joaquín, claro que sí. Y le mando un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Gracias, muchas gracias, el doctor Hugo López-Gatell.